Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de potenciación. Recordemos que la potenciación es una nueva operación que nos va a servir para escribir de forma simplificada una multiplicación. Por ejemplo, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta teníamos un número que era nuestra base, que es el 2, y ese superíndice, si el numerito chiquito que se encuentra arriba a la derecha, que es el 4, es nuestro exponente. ¿Qué nos va a estar indicando ese exponente? Que tenemos que multiplicar la base 4 veces, ¿sí? Sería 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Y ahí operamos. O bien tenemos la multiplicación y queremos escribirlo de forma abreviada, sería 2 a la cuarta, ¿sí? Es distinto, 2 a la cuarta es distinto que 2 por 4. Ojo con eso. No es lo mismo hacer 2 a la cuarta que 2 por 4. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Sabemos que 2 a la cuarta nos da 16 y 2 por 4 nos da 8. Así que 16 es distinto de 8, ¿sí? Bien. Otra de las escrituras, por así decirlo, o de las propiedades que teníamos o que conocimos, fue que todo número elevado a la 0, por ejemplo el 8, me da 1, ¿sí? Después vamos a ver por qué sucede esto. Pero cualquier valor que yo ponga en mi base y lo eleve a la 0, me va a dar 1. Sea 20.000 a la 0, da 1, ¿sí? Y todo número, cualquier número elevado a la 1, me da ese mismo valor, esa misma base, ¿sí? Porque recuerden, venimos de decir de que la potenciación es una manera de escribir la multiplicación abreviada y el índice o el exponente nos va a estar indicando cuántas veces tenemos que escribir esa base. Acá nos dice, bueno, esta base escribíla una sola vez, que tenemos el mismo número. Perdón, acá. Tenemos el mismo número, ¿sí? Bien. Nombres especiales que habíamos dicho. Cuando tenemos exponente 2, se lee al cuadrado o elevado al cuadrado. Por ejemplo, 10 con exponente 2 se lee 10 al cuadrado o elevado al cuadrado. Cuando tenemos exponente 3, se lee 10 al cubo, ¿sí? Nada de a la 2, nada de a la 3. No, tienen sus propios nombres. Cuando superaba el 3, se le indicaba a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Bien, otras que no estuve comentando, pero que lo vamos a ver en este video. Otros nombres especiales son los cuadrados perfectos, que vienen a ser las potencias, ¿sí? El resultado de esa potenciación, de justamente haber realizado una potenciación donde implican cuadrados. Por ejemplo, 2 al cuadrado me da 4. ¿Por qué? Porque es 2 por 2, o sea, el 2 lo multiplico por sí mismo 2 veces. Este 4, se me borró la más. Este 4 es un cuadrado perfecto. 3 al cuadrado me da 9. ¿Por qué? Porque hacemos 3 por 3, ¿sí? Si quieren lo anotamos. 3 por 3, esto me da 9. Este 9 es un cuadrado perfecto. Y así sucesivamente. 4 al cuadrado, que me da 16. Este 16, la potencia, ¿sí? Que es el resultado de la potenciación, es un cuadrado perfecto. Lo mismo va a pasar con los
cubos, esos números que yo esté elevando al cubo, el resultado, o sea, la potencia, van a ser cubos perfectos. Por ejemplo, 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Este 8 es cubo perfecto, ¿sí? Y así con todas las potencias que vayamos encontrando. Por ejemplo, 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Este 27 es un cubo perfecto, ¿sí? Claramente tenemos infinitos. Bien, propiedades de la potenciación. Recordemos que las propiedades son como caminitos que nos van a ayudar para hacer las cuentas o las operaciones de maneras más sencillas, ¿sí? Sin necesidad de tomar caminos muy largos. Capaz que nos sirven como para tomar un atajo, podemos llegar a decir. Por ejemplo, multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir? Tenemos una situación donde tenemos, por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Fíjense, multiplicación, tenemos la multiplicación, recuerden que estamos multiplicando factores, cada elemento que compone una multiplicación es un factor. Multiplicación de potencias, ¿sí? Tenemos números que están elevados a otros valores de igual base. Coincide la base. Fíjense que es 2 y es 2. ¿Sí? ¿Qué nos garantiza la propiedad? Que si yo tengo esta situación donde tengo una multiplicación, las bases son las mismas y esas bases están elevados a algún otro valor, lo que podemos hacer es mantener esa base y a los exponentes, que lo voy a marcar con otro color, a los exponentes, ¿sí? Al 2 y al 3, sumarlos. ¿Sí? Esto nos va a dar 2 más 3 es 5, 2 a la quinta. ¿Qué me garantiza? Me dice, podés hacer el caminito que vos quieras. Eso es lo lindo de matemática. Podés tomar cualquier camino o va a haber muchos caminos para llegar a un mismo lugar, ¿sí? En uno está si quieres tomar el camino largo o el camino corto. Bien, puedes hacerlo por este camino o por este, que vas a tener un mismo resultado. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la propiedad distributiva? Que yo les decía, podemos ir por un lado o por el otro, vamos a llegar al mismo lugar. ¿Sí? Va a haber situaciones donde nos conviene utilizar la propiedad distributiva o no. Acá pasa exactamente lo mismo y con cualquier propiedad va a pasar eso, ¿sí? Yo lo voy a poder utilizar o no, depende de la situación si me sirve o no. ¿Pero qué me dice? Vamos a hacerlo todo juntito. 2 al cuadrado, sin aplicar la propiedad, 2 al cuadrado, que es 2 por 2, esto me da 4 por 2 al cubo. 2 al cubo, lo hicimos acá, es 2 por 2 por 2, que me da 8. ¿Sí? Recordemos, 2 por 2 es 4, por 2, 8. Perdón. Me dice, es exactamente lo mismo a que hagas 2 a la quinta. 2 a la quinta lo vamos a hacer acá al costado. Es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Ese 2 lo multiplico por sí mismo 5 veces. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 2, si no me acuerdo cómo hacerlo mentalmente, hacemos la cuentita. 2 por 6 es 12.
me llevo una decena, 2 por 1 es 2, más una que me llevé, 3, bien digo. Entonces 16 por 2 es 32. Dijimos 2 a la quinta nos da 32. Volvemos acá. 2 a la quinta nos dio 32. ¿Es lo mismo que hacer 4 por 8? Efectivamente, 4 por 8 es 32. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me garantiza las propiedades en general. Yo voy a poder tomar un camino o el otro, voy a llegar a un resultado, pero va a depender la situación en la que me encuentre. ¿Sí? Va a haber momentos en los que voy a necesitar aplicar la propiedad o me conviene aplicar la propiedad, ¿sí? Y otros donde puedo utilizar cualquiera de las dos. Sigamos con las propiedades. Ven que voy a borrar esta partecita. Sigamos. División de potencias de igual base. Es exactamente la misma idea. Ahora me encuentro con que tengo, en lugar de una multiplicación, una división. ¿Sí? Por ejemplo, 2 al cubo dividido 2 al cuadrado. Misma idea. Tengo dos números o dos potencias, ¿sí? Y entre ellas se están dividiendo. Además, tienen exactamente la misma base. Si no tienen la misma base, yo no puedo aplicar estas propiedades. Me dice, bueno, 2 al cubo, lo voy a hacer acá, con otro color. 2 al cubo dijimos que me da 8. Dividido 2 al cuadrado, que nos dio 4. Hasta ahí. ¿Qué nos dice la propiedad? ¿Tenés esta situación? ¿Qué vas a poder hacer con los exponentes? Restarlos. Mantengo la base, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 2 a la 1. Bien, nos habíamos quedado 8 dividido 4 es efectivamente 2. 2 a la 1 es 2. ¿Sí? Podemos, vuelvo a lo mismo, aplicar o no la propiedad depende del momento, depende de si me sirve o no. Un ejemplo de cuándo me va a servir seguro. Tengo 10 a la 55 dividido 10, no sé, a la 52. ¿Me sirve hacer 10 por 10 por 10 por 10 55 veces? ¿Me sirve hacer 10 por 10 por 10 por 10 52 veces? Y después de esos resultados, encontrar el cociente, o sea, realizar esa división, no me sirve. Si no me conviene. ¿Lo puedo hacer? Sí. Si quiero estar todo el día, lo hago. Pero no me conviene. ¿Qué me conviene? Aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Tenés potencias donde tienen la misma base y a su vez se están dividiendo. Listo. Resta esos exponentes que vas a obtener el mismo resultado que si haces todo el choclo. ¿Sí? Nos quedaría 10, mantenemos nuestra base, 55 menos 52. Esto me va a dar 10, 55 menos 52 es 3. Nos queda 10 al cubo. Es mucho más simple realizar 10 al cubo que todo lo que habíamos nombrado anteriormente. ¿Sí? Así que en esas situaciones me sirve aplicar la propiedad. Bien, continuemos. Esto lo voy a borrar porque tengo poquito espacio. Sí, estamos bien. Potencia de otra potencia. ¿Cuándo vamos a tener esta situación? Potencia de otra potencia. ¿Qué me dice? Misma idea. Tenemos un número. que está elevado a otro número, o sea, tenemos una potenciación,
ejemplo, 2 al cubo, y a su vez, toda esa potencia está elevado a otra potencia más, ¿sí? Potencia de potencia. ¿Qué me indica la propiedad? A esos exponentes podés multiplicarlos, ¿sí? Y vas a obtener el mismo resultado a que si realizás primero lo que está dentro del paréntesis y al resultado lo elevás a la otra potencia. Te dice, bueno, directamente esos dos exponentes multiplicarlos, mantener la base, que es lo que hicimos, y elevalo a ese producto que te quedó. 3 por 2 es 6, así que 2 al cubo y todo el resultado al cuadrado es lo mismo que si nosotros hacemos 2 a la sexta. ¿Sí? Bien. Otra propiedad muy importante que tenemos que tener en claro. Esto también lo voy a borrar por si necesito el espacio. Propiedad distributiva respecto de la multiplicación o de la división. Ojo con eso. Es muy importante porque nos vamos a ver en quinto y yo les voy a seguir preguntando sobre esto. Propiedad distributiva respecto de la multiplicación o la división. Me garantiza la propiedad que si yo tengo, por ejemplo, agarro números chiquitos, por eso siempre busco el 2, el 3, una multiplicación, y esa multiplicación, todo ese producto, ¿está elevado a alguna potencia? ¿Sí? Me dice, bueno, podés distribuir esa potencia a cada uno de los factores que componen esa multiplicación. ¿Cómo nos va a quedar? 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, únicamente voy a poder distribuir la potencia cuando tengo una multiplicación o bien una división. ¿Está bien? De otra manera, no puedo distribuir la potencia. Les voy a mostrar que para la suma o para la resta no se puede aplicar la propiedad distributiva respecto a la potencia, ¿sí? Respecto de la suma o de la resta, la potencia no se distribuye. Voy a ser insistente con esto. Estoy viendo si se secó. Bien. Por ejemplo, tenemos 2 más 3, todo elevado al cuadrado. Vamos a ir en el caso hipotético y vamos a decir, ¿es verdad que si yo tengo una suma, ¿sí?, que están elevados al cuadrado, yo puedo distribuir esa potencia? Eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿Se cumple la propiedad? Si se cumple, quiere decir que vamos a obtener el mismo resultado. ¿Cómo hipotéticamente sería la propiedad distributiva acá? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es igual el primer miembro que el segundo miembro, o sea, ¿llegamos a una misma solución? ¿Tenemos un mismo valor? Si la respuesta es sí, quiere decir que la propiedad se cumple. Como en estos casos. ¿Se acuerdan? 4 por 8 es 32. 2 a la quinta es 32. La propiedad se cumple. Bueno, operemos. 2 más 3 es 5. 5, el resultado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. ¿Por qué? Porque viene a ser 5 por 5. ¿Sí? Recuerden que el exponente me va a indicar cuántas veces multiplico la base.
5 por 5 es 25. Mantenemos la pregunta. 2 al cuadrado es 4. Más 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Lo hemos hecho? Sí, acá está. 3 al cuadrado nos dio 9. ¿De dónde viene? De hacer 3 por 3. 4 más 9. 4 más 9 es 13. Pregunto, ¿25 es igual que 13? No, son distintos. No se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿sí?, cuando estamos hablando de una potencia respecto de la suma o de la resta. Lo mismo va a pasar para la resta. ¿Sí? Bien. Esto entonces lo borramos. Les iba a mostrar por qué todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Lo voy a hacer con un ejemplo. De hecho voy a borrar todo este pedacito también. Así utilizo este sector. Por ejemplo, les voy a mostrar. Dijimos, todo número elevado a la 0, por ejemplo, 3 a la 0, me da 1. Veamos por qué. Este es nuestro ejemplo. ¿Cómo podríamos reescribir ese 0, ese 3 a la 0? Ya vimos las propiedades en la división. Sabemos que los exponentes se van a restar. O sea, yo puedo escribir 3 como 2 menos 2, ¿sí? Elevado, mejor dicho, 3 elevado a la 2 menos 2, ¿sí? Porque vendría de hacer ¿qué cosa? 3 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, ¿sí? Respecto de la división, potencias de igual base, se restan los exponentes, que es lo que hicimos acá. ¿Cuánto nos da esto? Dijimos 3 a la 0. Y si yo hago 3 al cuadrado, me da 9 dividido 3 al cuadrado, también me da 9. Y 9 dividido 9 es 1. Entonces, 3 a la 0 es 1. ¿Sí? Es más que nada para justificar el por qué todo número que yo eleve a la 0 me va a dar 1. Porque tranquilamente podemos hacer todo este trabajo. ¿Está bien? Bien, creo que no me olvidé de nada. Recordemos, la potenciación me ayuda a reescribir de manera simplificada una multiplicación de factores iguales, ¿sí? Que era un factor, el número que compone justamente la multiplicación. ¿Está bien? El exponente, que va a ser el subíndice que tenemos arriba a la derecha, un número chiquito, chiquito en tamaño, ¿sí? No chiquito en valor. Puede ser 27 en lugar de 3. Bien. Ese número chiquito, que es el exponente, nos va a estar indicando cuántas veces vamos a multiplicar nuestra base. ¿Está bien? Dentro de las propiedades tenemos, respecto a la multiplicación, cuando tenemos únicamente la misma base, ¿sí? Únicamente la misma base es que se puede aplicar la propiedad respecto a la multiplicación. Misma base, multiplicación, sumamos los exponentes. En la división, borro el ejemplo, pero bueno, nos dice, tenés la misma base. En una división, restás esos exponentes. Después operás. Potencia de otra potencia, tendríamos un número elevado a otro valor. ¿Sí? Una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué hacíamos con los exponentes? Los multiplicamos. Y la propiedad distributiva únicamente iba a cumplirse o solamente se puede distribuir la potencia cuando hablamos de la multiplicación y de la división. Suma y resta, no. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Les mando un besote.